Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Leonardo Palma Forero. Soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Estoy cursando la materia Física Electrónica y hoy les mostraré el desarrollo de la práctica número 4, aplicación de transistor BJT. Esa es mi identificación. ¿Listo? Entonces, la guía nos dice que debemos realizar el modelo de un circuito en un simulador llamado Tinkercad. Aquí yo les muestro el simulador con el circuito armado, como lo dice la guía. Listo, ahora les hablaré de cada elemento, que son la placa de pruebas, la batería de 9 voltios, la resistencia, el potenciómetro, la fotorresistencia, el transistor 2N2222NPN BJT de configuración común. Tenemos el diodo, el motor y dos multímetros. ¿Listo? La guía nos dice que el estudiante debe variar la fotorresistencia de forma gradual y registrar el comportamiento de la carga, evidenciando paso a paso el comportamiento del motor en diferentes valores de la resistencia. Dice que se debe tener conectado un multímetro en el motor y una resistencia en todo momento para comparar los valores de voltaje y resistencia. Listo, aquí ya entonces, como les venía diciendo, tenemos el circuito armado. Entonces ahora le daremos iniciar circuito, iniciar simulación. ¿Listo? Ya que le damos iniciar, se evidencia que gracias a la configuración del potenciómetro y la fotorresistencia, el motor efectivamente funciona. Al igual se puede identificar que gracias a una resistencia pequeña, el motor funciona. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la variación de la fotorresistencia y el potenciómetro y se evidenciará su comportamiento. Aquí tenemos la fotorresistencia, aumentamos un poco la fotorresistencia y vamos aumentando el potenciómetro y nos vamos dando cuenta cómo va disminuyendo, pero el motor va acelerando. También nos podemos dar cuenta que al aumentar la fotorresistencia y al aumentar el potenciómetro, el motor se detiene completamente, como lo pueden ustedes observar en el simulador. ¿Listo? Ahora, de acuerdo con la cantidad de resistencia, esa va a ser proporcional al voltaje y el voltaje va a ser proporcional al número de revoluciones por minuto, que eso sería equivalente a las vueltas que da el motor. ¿Listo? Aquí vamos entonces. La parte B nos indica que se debe realizar el mismo proceso del inciso anterior, con valores del potenciómetro teniendo conectado en todo momento multímetros en el motor y en la base del transistor, que sería la corriente. Entonces, listo. Entonces eliminamos, detenemos la simulación, eliminamos este puente que tenemos acá, unimos el positivo con la terminal 2 del potenciómetro, le colocamos su color y el negativo va a la base del transistor y lo identificaremos con su color
naranja y el positivo de color morado. ¿Listo? Ya teniéndolo más claro, podemos entonces darle a iniciar el simulador y así se evidencian los valores de los multímetros al iniciar la simulación del motor, el cual gira rápido. Aquí aumentamos, al igual que la fotoresistencia, y nos damos cuenta que ahí el motor gira rápido. En este punto el motor gira rápido. Se evidencia que a medida que aumenta la fotoresistencia, los valores del voltaje y de la corriente disminuyen. Miremoslo, lo pueden evidenciar. Por lo tanto, el motor empezaría a girar un poco más lento. Hasta el punto de detenerse nuevamente. Ahora, se evidencia que al estar el potenciómetro en solo 25 ohmios y la fotoresistencia a la mitad de los valores de la corriente y el voltaje son 0 y por lo tanto el motor no gira. ¿Sí? Entonces se evidencia que al estar el potenciómetro en 25 ohmios y la fotoresistencia a la mitad, los valores de corriente y de voltaje son ceros y por lo tanto el motor no gira. Eso lo podemos evidenciar. Y aquí concluiría la práctica en el simulador. Le damos detener simulación. Ahora, el literal C nos indica que se debe dar respuesta a unas preguntas de profundización sobre la aplicación del transistor, las cuales serían: ¿qué papel cumple el transistor? El transistor cumple con el funcionamiento del circuito, convierte valores de corriente que entran por la base a valores de voltaje por medio del colector, que hacen que el motor pueda generar revoluciones y por lo tanto funcionar. Es el encargado de entregar una señal de salida dando una respuesta a una señal de entrada. Ese es el papel que cumple el transistor. Otra pregunta: ¿qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? Entonces, los diodos son los que protegen de una posible sobrecarga en la batería, y cuando sobrepase los valores del diodo, protegen el motor. El diodo se comportaría como un interruptor al conector del transistor. Ese sería el papel que cumple el diodo conectado al colector del transistor. Otra pregunta que sería: ¿qué papel cumple el potenciómetro? Y el papel que cumple es que limita el paso de la corriente, provocando una caída de tensión en ellos, al igual que en una resistencia. Ese es el papel del potenciómetro. Y otra pregunta es: ¿qué configuración de transistor se está utilizando en este circuito? El transistor que se está utilizando es un NPN 2N2222 de configuración común. ¿Listo? Y la última pregunta ya sería que explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. Listo. El funcionamiento de un transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. Cuando no pasa corriente por su base, no puede pasar tampoco por sus otras terminales. Se dice entonces que el transistor en corte es como si se tratara de un interruptor abierto. ¿Listo? Aquí concluiría el video de la práctica número 4, evidenciando
el circuito armado, la explicación del circuito y todo lo que requiere la guía, además de la respuesta a las preguntas. Muchas gracias.